Oye, un placer. La verdad es que es un gusto estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación al Chupete y a Rodrigo. La verdad es que en el fondo todos pensamos que algo debe estar funcionando mal respecto a tal tiempo que estamos dentro de las pantallas, enfrente de las pantallas, y cuál es el posible efecto que tenemos en nuestros ojos. Desde los últimos 5 años llevamos trabajando en Reticare para transmitir cuáles son los riesgos, que son bastante desconocidos porque todo lo que estamos haciendo es muy nuevo. Y quería explicaros un poco cuáles son las razones técnicas, para que os vayáis de aquí con una idea más concreta de por qué tenemos que tener medidas de prevención y tenemos que cuidar nuestros ojos, ya que es la parte que probablemente no somos capaces de darnos cuenta, por la información que recibimos, que está sufriendo más en este proceso. Es decir, la tecnología tiene muchísimas ventajas y evidentemente no voy a contar aquí todo cómo ha mejorado nuestra vida en general, pero hay que tener mucho cuidado con los riesgos y sobre todo con los riesgos que no somos conscientes de ellos, ¿no? Reticare nace para proteger los ojos y nos preocupa especialmente los niños, y por eso estoy aquí hoy para contar cuál es la diferencia respecto a los niños y por qué los niños tienen más riesgo que los adultos. Voy a hablar de algunos temas técnicos. Aquí hay una imagen muy interesante. Buscamos en el almacén un producto que prácticamente es difícil de encontrar ahora, que es una pantalla CRT, las pantallas con las que yo cuando era pequeño veía la televisión y la gente de mi generación, y comparamos la cantidad de luz. En este caso hablamos de intensidad de luz. La intensidad de luz, la diferencia que hay entre estas dos fuentes es de 5 veces más. Quiere decir que los nuevos dispositivos, la razón principal es porque el teléfono tiene que competir con la luz del sol cuando salimos fuera. Y eso antes no se podía hacer. Si os acordáis, antes era muy difícil hacer una presentación con la cantidad de luz que tenemos hoy aquí. Sobre todo las pantallas necesitaban muchísima oscuridad para que se pudiesen ver. Eso ha cambiado con un cambio tecnológico que ha sido el desarrollo del LED, que es fantástico respecto al uso sobre todo de la eficiencia energética, porque tiene muchísima más potencia y mucha más capacidad, y lo que tiene es una variable que permite que podamos ir con una batería y estar durante todo el día mirando una pantalla y que eso no se consuma. Nos preocupa mucho más que la intensidad también lo que se ha descubierto en los últimos años, que es la luz azul. La luz azul es una parte del espectro visible. Antes estábamos preocupados por el ultravioleta porque está dentro del invisible, ¿no? Pero dentro del espectro visible hay una parte que tiene mucha energía, que es la luz azul, y el ojo está siempre intentando defenderse de esa luz azul. En esto los mayores expertos, afortunadamente, están en España. En este sentido, nos toca ir a Silicon Valley, nos toca ir a muchos sitios a contar estas diferencias, porque principalmente el equipo de la Universidad Complutense de Madrid, de óptica, está por delante del orden de 5 años de cualquier otro equipo de investigación. Llevan 15 años investigando sobre cuáles son los efectos de la luz azul, especialmente en la retina. ¿Y por qué la retina? Porque la retina es la parte más importante del ojo, es la parte que tenemos que preservar, es nuestro receptor. Si os ponéis las manos así, ¿no? Dentro de la zona central de la retina sería la mácula, que es la que nos permite ver el diseño, pero si intentamos ver qué definición tengo en la mano, yo si pongo 4 dedos no sé si pongo 4 dedos o 3, ¿no? Eso sería el resto de la retina, y solo tenemos una zona que sería la mácula, que es la que tenemos que preservar. De ahí una de las enfermedades más importantes que hay, que es la degeneración macular respecto a los daños retinianos, que está relacionada con la disminución de o el daño en esa zona de la retina, que es la mácula. Hay otro factor muy importante y es la distancia. No nos hemos percatado de que antes nosotros mirábamos las pantallas a una distancia mucho mayor y ahora las estamos mirando mucho más cerca. Y eso es una regla muy sencilla matemática, que es que cuanto más cerca está, más energía llega al ojo. No importa tanto cuánto emite un dispositivo, sino cuánto llega a nuestro ojo. En el fondo eso es lo que queremos reducir. En este sentido, el mismo dispositivo, solo por la distancia, que los niños tienen menos distancia al dispositivo por sus brazos, porque hay que tocarlo. Otro elemento diferente que antes no existía es que ahora tenemos que tocar. Nuestros dispositivos son táctiles y eso significa que hay una limitación, y es el tamaño del brazo. Yo ahora ya podría utilizar el selfie el palo de selfie, porque necesito cada vez más distancia para poder ver, pero los niños son capaces de meterse muy dentro de la imagen, y por eso 3 veces más. Pensemos en eso. Si yo le dejo a mi hijo el dispositivo, él va a recibir 3 veces más de luz solo por la distancia, ¿vale?
El tiempo de exposición, todo esto está clarísimo, ya prácticamente es difícil de ver cómo vamos a crecer en ese tiempo de exposición. Es decir, es la actividad más importante que todos tenemos. Estamos enfrente de la pantalla, incluso a veces cuando estamos hablando con otro, ¿no? Quiere decir que se ha duplicado. Eso es importante darnos cuenta de que en poco tiempo se ha duplicado. Y luego el reparto. No todos los dispositivos emiten lo mismo. Como antes en la slide anterior se hablaba de que un dispositivo respecto a otro podía ser 7 veces más. Es decir, estar enfrente de un teléfono móvil respecto a estar con un smartphone tiene 7 veces más de intensidad, y eso significa que cuanto más incrementemos el consumo de tiempo en teléfonos móviles, más luz vamos a recibir. El tamaño, evidentemente, se ha ampliado. Como lo veis, este es un gráfico que a mí me encanta porque nos cuenta un poco cuál es la evolución. La tendencia es cada vez… mirad la pantalla que tengo aquí detrás. O sea, esto es espectacular, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias respecto a no ya los dispositivos y su relación, sino físicamente de los niños? Los niños tienen… hasta los 4 años, y esto es importante, muchos, aunque hayamos dicho y nosotros y sobre todo los entornos médicos que hay que tener mucho cuidado con los niños muy pequeños, con los bebés especialmente, que a partir de 3 años sea el momento en el que puedan empezar a ver pantallas, la verdad es que la mayoría nos vamos a un restaurante y vemos que efectivamente pues, los niños con 1 año, con 2 años empiezan. Hay que entender que hasta los 4 años no se desarrolla esa zona que os decía que es la mácula, que es con la que podemos ver con precisión, podemos leer, podemos ver la televisión, etcétera. Tienen más transmitancia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la luz que llega a sus ojos, llega más luz a la retina que en el caso nuestro. Nosotros tenemos, a lo largo de los años, vamos desarrollando unas defensas en el cristalino y en otras partes del ojo que permiten que parte de la luz azul se reduzca antes de que llegue a la retina. Y ellos tienen menos. Tienen menor aversión. Ellos no sienten tanto cansancio como nosotros. Cuando miran una pantalla, esto lo hemos comprobado además científicamente en la universidad, hemos hecho un estudio con diferentes… para ver cuál es el nivel de aversión. ¿Cuándo le molesta la pantalla? Pues le molesta mucho menos que a nosotros. Y puede enfocar desde mucho más cerca, con lo cual se meten dentro de la imagen, son capaces de estar ahí enfrente. Muchas veces, claro, yo cuando se lo dejo, yo tengo 2 hijos y es una lucha muy complicada, pero la distancia es un elemento fundamental. Intento separarles, pero la tendencia es que se miren muy cerca, ¿no? Y los brazos más cortos, como decíamos antes. Solo voy a hablar de un experimento para que veáis toda la ciencia que hay detrás. Creo que es importante ver que esto no es simplemente un asunto menor. Hay muchos estudios que se han hecho, sobre todo respecto al daño. Más de 12 grupos a nivel mundial han estudiado el daño y todos llegan a la misma conclusión. El daño retiniano se produce por la luz azul, con lo cual cuanto más tiempo estemos enfrente de luz azul, peor. Pero también eso no significa que tengamos una solución y que podamos poner la solución que queramos, sino que tenemos que tener el mismo conocimiento respecto a la solución que respecto a la comprobación del daño. Para eso se hizo un experimento que fue… los animalistas no les va a gustar esto, pero bueno, en este sentido forma parte de la necesidad y que hay que, a la hora de evolucionar en el terreno médico, se hizo un estudio con los mismos dispositivos que utilizamos nosotros y utilizan nuestros niños en el colegio para ver cuál es el efecto que se podría producir en animales. Después de 3 meses, 23% de células, de 3 meses de exposición, evidentemente para ellos que viven mucho menos tiempo, 3 meses es mucho más, para nosotros sería muchísimo más tiempo, pero en ese periodo de tiempo, enfrente de una fuente de luz que es la mitad que un teléfono móvil, se produjo este daño. Sin embargo, cuando se ponía Retiker, el producto que nosotros estamos vendiendo, y ahí hacemos un hincapié muy grande en buscar soluciones que realmente estén validadas científicamente, porque si no estoy añadiendo a un riesgo de la luz azul el riesgo de utilizar una solución, una aparente solución que no está validada, con lo cual tiene un riesgo mayor, ¿no? No se produjo muerte celular. Esto fue un experimento que se presentó en Harvard y se presentó en el Colegio de Médicos en Madrid en el año 2017, en enero, con bastante repercusión y que ha sido el principio de la demostración de que efectivamente estamos ante un riesgo que tenemos que actuar sobre él. Bueno, un poco por contaros algunas cosas de Retiker, es el que descubrió el problema. La primera vez que, si hablamos de luz azul, muchas veces es porque Retiker empezó en el año 2013 a hablar de este concepto. Antes la luz azul no era una cosa tan conocida. Somos la única solución científicamente probada que existe en el mundo, con
es casi increíble, pero con un parque tan brutal que hay de dispositivos, la única solución que puedes encontrar es Reticare. Tenemos el mayor portfolio de patentes en el mercado de este sector y ya llevamos 1 millón de ojos protegidos. Decimos ojos para no decir medio millón, porque es un poco, en el fondo, realmente de lo que tratamos es de proteger ojos, ¿no? 2 oficinas, como decíamos antes, España y Estados Unidos. Muy interesante el resultado de la tecnología española que estamos recibiendo por el feedback que estamos recibiendo en Estados Unidos. Es apasionante el tipo de cliente, la calidad de las empresas que están comprando nuestros productos. Quería destacar el papel de la doctora Celia Sánchez Ramos, que se ha dejado, vamos, prácticamente la vida en estudiar esto durante los últimos años. Es una de esas personas que debemos de tener en nuestra cabeza, como tenemos que estar muy orgullosos de ese trabajo que se ha dado, no solo por ella, sino por toda la gente que ha colaborado, que son muchas personas a lo largo de estos años, pero sobre todo con una visión, ¿no? y con una visión innovadora, es decir, voy a proteger el mundo de la luz azul, cuando en aquellos momentos la luz azul pues, no era una cosa importante. Ahora ya se sabe que efectivamente es así, ¿no? También tenemos colaboradores como Jonathan Gordon con una experiencia impresionante que muchas veces nos sorprende, porque fue uno de los que fue capaz de crear los clónicos, los PCs clónicos, a través de un software que era fundamental para eso. Es decir, los PCs, al principio IBM era el monopolio del PC, pero cuando surgió la competencia fue en base al trabajo de Jonathan y su equipo. Y también queríamos tener a gente también relacionada con la industria, porque creemos en una transición hacia lo eco, en este sentido lo eco del ojo, o sea, ser más, prestar atención a estos elementos que van a ser fundamentales en el futuro. Pero también, como compañía, nosotros estamos principalmente orgullosos de tener a 2 premios Nobel, porque a la hora de analizar la ciencia era importante que tuviésemos las personas que pudiesen validar la ciencia de manera con mayor prestigio del mundo. Y en este sentido tenemos a 2 premios Nobel que están con nosotros no por ninguna razón económica, sino fundamentalmente por el reto de proteger a la sociedad de este riesgo, que es Sir Richard Roberts, un líder dentro de los premios Nobel, además, premio Nobel de Medicina, y Sheldon Lee Glasgow, porque sonará porque Big Bang Theory utilizó su nombre y el nombre de otro físico que es Cooper para crear el personaje principal que se llama Sheldon Cooper, con lo cual es también interesante. Son las 2 disciplinas que están en este problema en juego, ¿no? Muchos clientes, estos son testimonios que tenemos, pero solo un momentito, pues rápido sobre esta presentación de todas las instituciones. Os podría contar que realmente tenemos prácticamente más de 100 instituciones públicas, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero de ellas las más prestigiosas, incluyendo la NASA o el Air Force, que han empezado a comprar productos de Reticare, ¿no? En ese sentido, pues, podemos hablar también del Hospital del Monte Sinaí, de todo tipo de compañías que están empezando a plantearse que efectivamente esto es algo importante. Y nos preocupa mucho la parte de colegios y de niños. Tenemos una parte muy pequeña, en este sentido solo no llega a 80.000 personas, o sea, usuarios que están protegidos respecto a estos riesgos en los colegios, y creemos que es muy importante desarrollar esta idea de oye, tenemos que utilizar la tecnología, pero la tenemos que utilizar con cuidado y protegerlos, ¿no? Los 2 productos que hay ahora mismo en el mercado son los protectores. Los protectores es la solución más eficiente, porque lo que hace es desde la fuente retirar la parte de la luz que es dañina. Nuestros protectores están definidos muy parecido al sistema que tenemos de protección natural. Por eso, cuando se colocan, se reducen todo tipo de molestias. No solo se reduce el daño, sino que inmediatamente a alguien que le duele la cabeza le deja de doler la cabeza, a alguien que tiene ojo seco tiene menos ojo seco, reduce un montón de síntomas. Y se colocan en todas las pantallas, porque todas las pantallas que conocemos es otro cambio respecto a la historia de las pantallas, es que solo hay una tecnología, la tecnología es LED. O sea, prácticamente de una manera o de otra, la base principal de la tecnología es la misma. Por eso todas tienen más o menos el mismo pico, ¿no? Que sería, por deciros técnicamente, serían 450 nanómetros más o menos.
y debemos de protegernos de eso. También tenemos gafas para televisión. Nos están demandando ahora nuestros clientes con las nuevas televisiones. Las nuevas televisiones tienen mucha más intensidad, o sea, se ha puesto la misma tecnología que se utiliza en teléfonos móviles en estas televisiones, por eso vemos que tienen una calidad y una potencia espectacular, pero las personas que están más sensibles o que tienen más percepción ya necesitan esa protección, ¿no? Algunos datos relacionados con lo que está haciendo diferentes gobiernos. Esto es el gobierno de Maryland, que ya ha decidido que en una ley que todos los alumnos de colegios públicos van a protegerse de manera con los estándares mejores que existan a nivel mundial, ¿no? Y eso fue una madre que tenía un problema y que planteó, oye, esto es un problema, tenemos que hacer algo. La votación fue evidente, ¿no? 139 sí, 0 no, ¿no? Es evidente que todos queremos proteger a los niños, lo que pasa es que tenemos que ponernos en marcha. Hay un riesgo y es no prestar atención a que esto es un problema, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo claro de no prestar suficiente atención. Este producto ha tenido que ser retirado del mercado porque es al final una luz azul, que es una máscara, que a lo mejor la habéis visto, que se coloca en la cara para reducir el acné. Con solo 10 minutos de exposición al día, durante unos días, este producto ha generado daños o ha generado molestias en los ojos y el fabricante ha decidido retirarlo a nivel mundial. Pero la razón por la que sale ese producto es porque todavía no había un conocimiento suficientemente claro de cuál es el efecto que se va a producir. Y este es el tipo de errores que queremos plantear. Es decir, las dinámicas, cuando estamos haciendo publicidad, cuando estamos transmitiendo, cuando estamos creando productos, tenemos que ser conscientes de que este es un elemento que tiene posibilidades de ser tóxico, dependiendo de cómo se use. Y en ese sentido, es un ejemplo que quería poneros aquí, ¿no? Otro ejemplo, un padre que no presta atención a lo mínimo de decir, oye, no le voy a dejar a mi hijo con 1 año de edad el teléfono todo el tiempo que quiera, porque estas son las consecuencias. En este caso es China, queda muy lejos, pero podría ocurrir perfectamente mañana aquí o en cualquier parte de Europa. Después de ese tiempo, esta niña bueno, pues ya prácticamente tiene un problema de por vida, ¿no? Después de 1 año enfrente de la pantalla, porque tenía 1 año y era demasiado el tiempo que estaba frente a ella, ¿no? En el gobierno francés tímidamente está empezando a hablar de esto, ¿vale? Porque es un tema que evidentemente todavía falta tiempo para que las instituciones tomen medidas, pero es un buen avance. Luego hay muchas investigaciones, he puesto aquí un ejemplo que ha sido el más famoso, que ha sido cuando la Universidad Complutense había detectado que se producía muerte celular, pero no se sabía cuál era el mecanismo que producía la muerte celular. En este sentido, un equipo de la Universidad de Toledo, en Estados Unidos, fue capaz de detectar cuál es la molécula que mata las células con luz azul. Entonces extrajo esa molécula, la colocó en diferentes tipos de células y al impactarle con luz azul lo que hizo fue matarlas. En este caso, la célula más difícil de matar es la célula cancerígena y consiguió que este proceso terminase con ese tipo de células, con lo cual se identificó cuál era el mecanismo concreto, molecular, que activaba la muerte celular. Y en España tenemos un ejemplo muy bueno, yo creo que en ese sentido a nivel judicial es la primera sentencia de un trabajador que, estando frente a la pantalla, le dio un desprendimiento de retina y el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que eso era un accidente laboral, no era algo que de alguna manera, por estar enfrente de la pantalla, ¿no? Esa coincidencia llegó a esta situación. Bueno, yo un poco, nada más, es solamente esta era mi presentación. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderos. Y nada, simplemente terminar diciendo que realmente tenemos que ser conscientes de estas bases científicas, que ya hay conocimiento, ya no podemos decir que no se sabe cuáles son los efectos y tenemos que tomar las medidas adecuadas. Muchas gracias.